Doris, si nos puede guiar en oración, por favor. Sí, hermana. Muy bien. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Padre amado, te queremos dar gracias por estar en estos momentos juntos con nuestros hermanos para estudiar tu palabra. Amén. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a la hermana Yani Amén. para que sea tu palabra y tu mensaje, Señor, para que llegue a nuestro corazón Amén. y podemos incorporarlo, Señor, a nuestra vida diaria para estar en comunión contigo. Perdona, Señor, nuestras faltas y quédate, Señor, con nosotros y danos tu bendición en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias. Por nada, hermana. Estamos entrando al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Como ustedes saben, los dos capítulos en Apocalipsis que hablan acerca de los 144,000 es el capítulo 7 y el capítulo 14. Y en una sinapsis, por decir así, a grandes rasgos, lo que va a ser todo este capítulo, lo encontramos que tiene 3 secciones. Primero comienza con los 144,000, luego viene el mensaje de los 3 ángeles y en la última parte nos habla acerca de la tierra es cegada. Hay juicio ahí y primero es sellado, podríamos decir, recogido a la mies, que es los hijos de Dios, y luego vienen las uvas que son los que se pierden. Básicamente este es el croquis, o podríamos decir un recuento así a grandes rasgos de lo que es este capítulo. Muy bien, comenzamos entonces con el cántico de los 144,000. Con eso comienza el capítulo y dice: después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el de su padre, escrito en su frente. Muy bien, entonces tenían el nombre de Jesús y también el nombre de nuestro Padre escrito en su frente. Y vamos a ver lo que significa tener el nombre del Señor, ¿verdad? En primer lugar, en Éxodo, vamos a buscar Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y luego también, bueno, nosotros sabemos que tener el nombre de Dios es tener el sello de Dios. Tener el nombre de Jesús y el del Padre escrito en su frente es tener el sello de Dios, porque ustedes se acuerdan en el capítulo 7, cuando vimos ese capítulo, vimos a los 4 ángeles deteniendo los 4 vientos, mientras hasta que fueran sellados los hijos de Dios. Y es precisamente ya aquí en el capítulo 14, ya ellos ya están sellados, ya tienen el nombre de Dios, ya tienen el nombre del Padre escrito en su frente. La primera cosa que hace el sello de Dios es proteger a sus hijos. Como el ejemplo, la comparación es con la época cuando los primogénitos iban a morir, ¿verdad? Allá en Egipto. Cuando se puso la seña en los dinteles y en los postes de la casa, entonces el ángel de la muerte no pasó por alto esa casa. Así que entonces el sello de Dios, esa marca que tendrán los hijos, que tendremos sus hijos, quiero incluirme en ellos y espero que ustedes estén incluidos en ellos también, que esa marca que solamente Dios y los ángeles pueden ver, ¿verdad? Y es ese carácter desarrollado a la semejanza de Cristo, es una experiencia personal con el Señor, nos sirve de protección, pero también el sello de Dios demuestra posesión. Veamos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice el Señor conoce a los que son suyos, porque tienen el sello.
¿verdad? Entonces le pertenecen a Él, somos suyos, somos del Señor. Así que no solamente el sello nos protege, sino que Dios nos reclama como suyos, pero también encontramos que ese sello también es sello de perfección. Veamos Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Así que el Señor nos santifica, Él nos perfecciona la santidad, porque al cielo no va a llegar ningún pecador, solamente aquellos que han entregado su vida, que han puesto su carácter, que se han apartado, que son santos, que han recibido el sello de Dios, solamente ellos podrán entrar al cielo. Así que entonces seguimos nosotros viendo que dice que estas personas cantaban, estos 144,000, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. No voy a hablar de eso porque en el capítulo 4 hablamos plenamente acerca de los 4 seres vivientes, de los ancianos, ¿verdad? Pero lo interesante de este canto es que nadie podía aprender el cántico, sino solamente aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esos 144,000 tienen una experiencia única, por eso es que nadie puede cantar el cántico de ellos. Si nosotros vemos diferentes cánticos a través de la Biblia, encontramos, por ejemplo, el cántico de María cuando salieron, después de que salieron de Egipto, y ella hablaba de la experiencia de Egipto, cómo Dios los había sacado, cómo había abierto el mar, etcétera, porque esa era la experiencia de ellos. Pero después encontramos otros cantos, como por ejemplo el canto de Débora. Débora canta cómo Dios los salvó cuando Jalel mató, ¿verdad?, a Císara y etcétera. Y todo eso, de eso canta ella, porque esa es la experiencia de ese momento del pueblo de Israel. Pero este canto de los 144,000 es una experiencia que jamás ha pasado. Por ejemplo, ellos van a pasar vamos a pasar, si el Señor nos permite, por el tiempo de tribulación. Eso nadie lo ha vivido. Eso lo van a vivir solamente ellos. Y ese va a ser el canto, que sabemos cuántas cosas van a mencionar o vamos a mencionar en ese canto, que van a ser las cosas por las cuales vamos a tener que pasar. Y dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, cuando Jesús viene por segunda vez, nosotros encontramos que hay 2 grupos de personas por las cuales Jesús viene. Por los justos muertos, a los cuales ha de resucitar con esa voz de mando, con voz de trompeta, con voz poderosa, ¿verdad?, que va a hablarle a los sepulcros y se van a levantar los muertos. Pero esos murieron. Pero el otro grupo, ahí están los 144,000, los que han quedado vivos, porque todos los demás van a morir. Fíjense, va a haber una matazón antes del último momento, antes de la venida de Jesús. Muchos santos van a pasar al descanso, otros el mismo Dios los va a poner al descanso como ancianitos y bebés, porque no van a poder resistir. Va a ser un tiempo como jamás nosotros hemos visto, pero esos 144,000 son los que están vivos y ellos son los que junto con los resucitados muertos se van a unir a ese grupo y van a ser arrebatados en las nubes de los cielos. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Este grupo tan especial son los que la Biblia llama, tanto en Pedro como dice, un real sacerdocio. Estos son los sacerdotes de Jesús aquí en la tierra. Estos, dice, no se contaminaron con mujeres. Y luego dice también que van con el Cordero donde quiera que va. Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento los levitas, esa era la porción de Dios. Decía el Señor, ustedes no van a tener tierra porque la porción soy yo, decía el Señor, ¿verdad? A todas las tribus les repartieron grandes territorios, ¿verdad? A ellos no les dieron un territorio,
una tierra grande. Habían pequeñas ciudades donde ellos se quedaban, pero era porque pues, tenían que tener algún lugar a donde tener sus cositas, pero no era territorio de un vasto espacio de tierra, no. ¿Por qué? Porque ellos tenían que andar donde quiera que iba donde estaba el servicio del santuario, ahí tenían que ellos estar. Bueno, pues todos los 144,000, y esto no lo pienso yo, no quiero decir está en la Biblia o lo dice hermana White, pero lo pienso yo, que estos 144,000 van a entrar por la puerta de los levitas, porque estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Ellos han sido redimidos entre los hombres, como ya vimos en 1 Tesalonicenses 4:17, lo acabamos de leer, como primicias para Dios y para el Cordero. Pero veamos cuando dice que no se contaminaron con mujeres. Vamos a Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces vemos nosotros, como ya dijimos antes en otros capítulos, como en el capítulo 12 hablamos acerca de las mujeres representan las iglesias. La otra iglesia es la Babilonia que menciona Apocalipsis 17:5, ¿verdad? Así que no se está dirigiendo a una contaminación sexual, sino que se está refiriendo a una contaminación de doctrina. La doctrina de ellos es pura, ¿verdad? Por eso dice, no se contaminaron con mujeres. Luego veamos Hechos, capítulo 15, versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Muy bien, otra vez ahí está hablando, ¿verdad? El Señor compara la relación íntima entre un hombre y una mujer con el asunto de la doctrina. Cuando es sana, es pura y santa, pero cuando es fornicación, adulterio y todo eso está hablando de contaminarse, ¿verdad? Levíticos, capítulo 20, versículo 3. Yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Otra vez el Señor habla de la profanación, ¿verdad? Del adulterio, de la fornicación espiritual, es cuando otros dioses entran, otras doctrinas, ¿verdad? Pero los 144,000 dice son vírgenes. ¿Por qué? Porque tienen la doctrina pura. Por eso nosotros como adventistas del séptimo día interpretamos que los 144,000 han de salir del pueblo de Dios. Porque en todas las demás denominaciones hay otro tipo de doctrinas. En cambio, para nosotros es la Biblia, ¿verdad? Y pues los escritos de hermana White están basados en la palabra de Dios, como nosotros todo lo podemos comprobar, lo que ella ha escrito en la palabra de Dios. Así que la doctrina pura la tiene la palabra, la iglesia adventista, así que de ahí han de salir los 144,000. Y quiero leer de eventos de los últimos días, hablando acerca de ese sello que tienen los 144,000, dice el sello, estoy leyendo de la página 224, eventos de los últimos días, y dice así: el sello de Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara: les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y luego dice: el sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. ¿Ven ustedes? Tiene que ver el carácter como tiene que ver el día de reposo. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Caramba, hermanos, la norma es alta, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar a alcanzar esa norma.
¿verdad? Nunca será puesto sobre la frente de los hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios. Dios es claro, ¿verdad? Es un grupo especial. No es cualquier persona la que va a estar de pie en ese tiempo, sino que solo aquellos que realmente están en comunión con Dios completamente, entregados completamente. Muy bien, versículo 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Judas, versículo 24, solo tiene un capítulo, ¿verdad? Judas 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sí, porque nosotros, si pensamos en nosotros mismos, decimos, caramba, pero ¿cómo va a ser posible que yo alcance semejante condición? ¿Cómo será posible que yo llegue a tal grado de santidad, a tener el carácter de Cristo? Dice que es Dios mismo el que nos va a capacitar, pero lo que el Señor quiere es nuestra voluntad, que estemos decididos a hacerlo, que estemos comprometidos con Él, pero el que hace las cosas buenas es Dios. Hace un rato estaba hablando con María cuando estábamos abriendo la página, estoy preparando un temita y le digo yo, aquí tengo ya los primeros apuntes de lo que va a ser mi tema, y habla precisamente de eso, que nosotros, todo lo bueno que pueda haber en nosotros, no es por nosotros mismos, sino que Él nos da la capacidad para hacerlo, porque en Él están tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Él nos da eso, y el Señor nos va a capacitar para quitar los últimos basuritas que tiene nuestro carácter, ¿verdad? La va a quitar de nosotros para hacernos santos y puros para su honra y su gloria. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Exactamente, Él conoce, Él sabe, Él entiende nuestras luchas, sabe por lo que pasamos, pero Él nos va a perfeccionar en aquel día y nos va a hacer conforme a Él, que aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso es lo que el Señor está haciendo ya en nosotros. Cada día que estudiamos, cada día que aprendemos, el Señor poco a poco va formando ese diamante precioso de santidad, el cual tenemos que alcanzar ese grado en el último momento para ser parte de esos 144,000. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense qué interesante esto. A veces nosotros no queremos pasar por la prueba, no queremos pasar por tentaciones, no queremos pasar. Es importante que pasemos por ahí. Por ahí pasó Jesús. Y si nuestro maestro pasó ahí, nosotros vamos a tener que pasar por tentaciones, por pruebas, por angustias. No las veamos y ni nos quejemos a través de ellas, sino que digamos, Señor, si me estás perfeccionando, si tengo que pasar por esto, Señor, que pueda pasar la prueba como la pasó Jesús. Esa debe ser nuestra oración cuando estamos en medio de la prueba, en medio, el mismo apóstol Santiago dice que cuando estamos pasando por las pruebas, alegrémonos. El Señor está perfeccionando nuestro carácter para que aprendamos a ser pacientes, dice. Y luego dice, y la paciencia nos va a dar virtud, y ahí va, y nos va dando la escalerita, cómo vamos a ir creciendo en el carácter. Así que la próxima vez que te venga a ti, que me venga a mí una prueba, alegrémonos, oremos al Señor y digámosle, Señor, si tengo que pasar por esto para darte honra y gloria y para crecer en carácter semejante al de Jesús, bendita sea la prueba que viene delante de nosotros. Vi volar. Ahora viene la siguiente parte del mensaje de los 3 ángeles. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Y de paso, no es que estén divididos, es que una cosa lleva a la otra. Los 144,000 son los que van a predicar este evangelio, ¿verdad? Somos nosotros los adventistas, para eso fuimos llamados, para eso fuimos levantados.
No hay otra razón por la cual existimos como pueblo, sino para predicar este mensaje. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ya dijimos en otra lección pasada que un ángel es un mensajero y nosotros somos esos mensajeros, ¿verdad? Que tenía el evangelio eterno. Vamos a ver Isaías capítulo 48, que dice que ese evangelio eterno lo íbamos a predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sí, por eso se le llama el evangelio eterno. Dios no cambia, el hombre cambia. Nosotros un día decimos sí y al siguiente día la misma cosa le decimos que no, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos. Y ese evangelio se le llama eterno porque fue planeado aún antes que el hombre pecara. Y va a seguir por la eternidad. No hay otra manera como Dios sostiene a sus criaturas, sino por esa misma base sobre el cual está fundado el evangelio, porque es eterno, porque es de Dios. Dios es eterno, Él lo dio. El evangelio según San Marcos, capítulo 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ven ustedes, ese ángel está representado por nosotros. A nosotros nos dio la orden el Señor de ir y predicar el evangelio, ¿verdad? A todas las criaturas de la tierra, donde quiera. Y alguien podrá decir, bueno, por ejemplo, Dori está allá en Argentina. Ese es el mundito de ella, Argentina. Los que están a su alrededor, su familia, sus amigos, las personas con las que tiene contacto diario. Yo no puedo predicarle a los que están allá. Ella no puede predicarle a las personas que están a mi alrededor, ni siquiera las conoce. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un mundito, el cual el Señor nos ha dado para que nosotros prediquemos este evangelio. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Así que vemos otra vez nuevamente, el mandato ha sido dado a ti y a mí, para que prediquemos este evangelio eterno a donde quiera que estemos. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Vean ustedes, los discípulos lo entendieron bien. Y cuando Jesús resucitó, veamos qué sucedió. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, nuevamente el mismo Señor Jesús, antes de ascender al cielo, ¿verdad? Les dijo a los discípulos, yo les voy a enviar el Espíritu Santo y Él les va a dar poder. ¿Cuál es ese poder que ahorita no tenemos, pero que le estamos esperando la lluvia tardía para que el Señor nos capacite, ¿verdad? Para ir y predicar este evangelio. Por eso no nos desesperemos, hermanos. El Señor nos va a dar el regalo más hermoso que podemos recibir, que es el Espíritu Santo en el último momento. Cuando comiencen a tocar las trompetas, el Espíritu Santo va a ser derramado, como ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Y entonces vamos a tener la capacidad para poder predicar este evangelio con un poder como nunca antes se hizo, aún mejor que cuando lo hicieron los discípulos. Hechos capítulo 10, versículos del 3 al 5. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí vemos nosotros otra vez, ¿verdad? Que Dios le da la capacidad y si seguimos leyendo esa historia, encontramos que ahí se convirtió un gran número de personas. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestra misión. No tenemos otra cosa. Miren, hermanos, ir a la iglesia es bonito. Presentar la lección de escuela sabática es bonito. En fin, hacer todas las actividades que hacemos como iglesia es fantástico, pero no es el corazón. El corazón del Evangelio de Cristo es que Jesús salva y que tenemos que predicárselo a la gente. Ahí mismo en la iglesia le estamos predicando a los que ya sabemos, a los que conocemos. Nuestra responsabilidad es salir a aquellos que no conocen, que los busquemos, pidámosle al Señor, Señor, yo soy tímido, no sé cómo abordar a la gente. Entonces, si usted es tímido, a lo mejor el Señor le va a hacer como hizo con Moisés y Aarón, le va a poner un compañero o una compañera para que juntos salgan a buscar las almas. A mí me ha pasado mucho. A mí me cuesta mucho comenzar soy tímida, aunque no lo crean, soy tímida. Y siempre me pone al lado personas que tienen ese don y juntos trabajamos. Hace mucho tiempo tenía una dama que ella ya falleció, pero ella me decía, tengo tal estudio, ¿puede venir? Y allá iba yo, ¿verdad? Luego tenía otra, tú te acordarás, Mari, de Mil también. Ella sí predicaba en todos los apartamentos donde ella vivía, que ella vivía en un complejo de muchos edificios. Y ella iba de puerta en puerta y encontraba personas y me decía, ya encontré una, puede venir, hermana. Siempre Dios le pone a alguien para hacer el equipo correcto, porque la obra no es de una persona. Unos riegan, otros buscan, otros quitan la maleza. En fin, la cosecha es de Cristo Jesús, la obra es del Espíritu Santo. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios, pero hay que hacer esta obra, hay que ir diciendo, sigue el mensaje del ángel, ¿verdad? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el libro escrito por el sabio Salomón, cuando está terminando su libro, después de que habló de vanidad de vanidades, ¿verdad? Las cosas de la vida, hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para nacer, tiempo para morir, etcétera, y se fue por todo lo que vio alrededor del mundo. Al terminar el libro, a esta conclusión llegó. Eclesiastés 12:3. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Miren qué simple. El temer a Dios es guardar sus mandamientos. Y cuando hablamos de guardar sus mandamientos, no estoy hablando solo de los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero todos los mandamientos que nos dio, como ese mandamiento de ir y predicar el evangelio, ese es otro mandamiento que Jesús nos dio, ¿verdad? ¿Y qué significa darle gloria a Dios? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Aquí nos va a hablar de un estilo de vida. Veamos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, entonces quiere decir que guardar todos sus mandamientos realmente es todo lo que hacemos tiene que estar en concordancia con su palabra, ya sea que comamos, que bebamos o dice, o hagáis cualquier otra cosa. En otras palabras, o todo lo demás que hagas debe de ser para honra y gloria de mi Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego dice, adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Ahí está hablando de adorar al Creador, ¿verdad? Porque Dios es el que hizo todas esas cosas. ¿Y a dónde encontramos eso? Por lo cual están sellados los 144,000. Éxodo 20, capítulo del 8 al 11, que yo creo que nos lo sabemos hasta de memoria. Muy bien, Mari. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, vemos ahí entonces en ese versículo, temer a Dios es guardar todos sus mandamientos, darle gloria a Dios es tener ese estilo de vida de obediencia. Y entonces dice, y la manera como adoramos es en el día correcto que el Señor nos dio. Así es como adoramos al Creador. Y es por eso digo yo que los 144,000 tienen que salir de los adventistas del 7º día. Es cierto que hay pequeños grupos que guardan el sábado, pero el conocimiento que Dios le ha dado a la iglesia adventista va más allá de solamente el día de reposo, va más allá de solamente los mandamientos. El Señor le ha dado un conocimiento increíble para preparar a este pueblo para este último momento en el que ha de vivir la gran tribulación. Versículo 8 dice, y el otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa el vino del furor de su fornicación? Vamos a ver Números, capítulo 25, del 1 al 5. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Vemos nosotros que la fornicación de la que está hablando Dios es que nos apartemos de su palabra. Ellos se fueron tras otros dioses. Hubo fornicación en Israel con Baal Peor. No está hablando de sexo, está hablando de fornicación espiritual, ¿verdad? El Señor dice que Babilonia cayó precisamente eso porque ella era fornicaria, se iba tras otros dioses, y nosotros conocemos la historia de Babilonia espiritual, ¿verdad? Que tiene dioses para todos los días del año, que tiene dioses para cada ciudad tiene su virgen, cada ciudad tiene su santo, ¿verdad? El Señor le llama fornicación a eso. Él dice, yo soy Dios y de fuera de mí no hay más. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Para Dios es repugnante la idolatría. Y no solamente repugnante, pero es como decir, pero qué tontos son, dice el Señor. Están adorando muñecos que ni oyen, ni ven, ni se mueven. La gente tiene que llevarlos para arriba y para abajo porque ellos no se mueven, ¿verdad? Al Señor le da furia, pero también le da celo. ¿Cómo es posible que ellos se inclinen ante semejantes dioses cuando yo, el Dios verdadero, les estoy dando infinidad de pruebas que yo soy el creador, yo soy el único Dios? Oseas capítulo 2, versículo 2 y después el versículo 8. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y su adulterio de entre sus pechos. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal.
Fíjense que interesante. ¿Por qué van a beber el vino del furor de la fornicación, del vino de Dios, en la ira de Dios? Porque dice, yo les di todo. Yo les di vida, yo los cuido, yo los levanto, yo les doy trabajo, yo los prospero. Pero ellos, todo lo que yo les doy es para adorar a otros dioses. Interesante, ¿verdad? El Señor la maldición, podríamos decir así, ¿verdad? La gran Babilonia ha infectado a todo el mundo y en lugar de darle gracias a Dios, están adorando estatuas, están adorando imágenes, están adorando, y los que no adoran imágenes y estatuas adoran a los ídolos de Hollywood o a los ídolos de los deportes, etcétera, etcétera. Cuando nuestra mente, todo debiera de estar concentrado a nuestra adoración a nuestro Dios. Todo lo que hacemos debe de ser un acto de adoración. Por eso decía, ya sea que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, todo debe ser hecho para la honra y la gloria de Dios. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, dijo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿verdad? Voy a leer el siguiente versículo. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vamos a ver, esa marca, ¿verdad? Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Muy bien, hay dos marcas, ¿verdad? El sello de Dios dice puesto sobre aquellos que gimen a causa de las atrocidades que hacen dentro de la iglesia. No está hablando de los que reciben la marca en la frente o en su mano, ¿verdad? Del sello de Dios son aquellos que gimen a causa de las cosas que se hacen dentro de la iglesia. No estamos hablando fuera de la iglesia, hermanos, es dentro de la iglesia. Yo he visto tantas veces cómo las personas, aún pastores, tratan con una gran liviandad el paganismo de afuera. Cuando llega la Navidad, cuando llegan todo ese tipo de cuestiones, nosotros deberíamos hacer, yo no quiero nada que ver con eso, porque eso no es para mí, eso no es de la iglesia, eso es paganismo. Pero en cambio, ¿verdad? Encontramos algunos que son bien livianos con las cosas paganas, cuando nosotros no debiéramos de querer tener nada que ver con el paganismo, ¿verdad? Así que por eso dice que el ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, en contraste con la marca y el sello de Dios, está el de la bestia. Nosotros ya sabemos que el día de domingo va a ser en el último momento, cuando se pase la ley dominical, ese va a ser el acabose, podríamos decir, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas más que eso, porque envuelve todo el carácter del ser humano, no solamente un día, es cómo pensamos, cómo vivimos, cómo nos vestimos, qué música escuchamos, todo eso tiene que ver en este asunto. Por eso dice que esas personas van a beber del vino de la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, ahí encontramos nosotros, todo el capítulo habla de las 7 copas de la ira y va a caer la ira de Dios. No vamos a leer todo el capítulo, pero vemos que se preparan los ángeles para derramar las copas de la ira, ¿verdad? Porque el Señor dice, va a vaciar la ira en esa copa, en esas 7 plagas que han de caer sobre la tierra. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo, dice el Señor, aquellos que no lo obedecen, aquellos que no respetan sus mandamientos, aquellos que no están entregados. Saben que cuando estudiamos nosotros las trompetas también encontramos, ¿verdad? Un grupo de personas que dicen que eran atormentados durante 5 meses y muchos de ellos buscaban la muerte y no lo encontraban.
no tienen reposo. Aquellas personas que han cometido pecados espantosos, ¿verdad? Aún su misma conciencia no los deja descansar. Hay personas que a veces me llaman por teléfono en el aspecto de la naturopatía y me dicen, mire, es que no puedo dormir, mire, es que no puedo esto, no puedo aquello. Y la primera cosa que me viene a mí, le digo yo, ¿usted está en paz con Dios? ¿Está en paz con su prójimo? Porque si usted tiene algo contra alguien, usted no va a poder descansar. No hay reposo para aquellos que no están entregados completamente a nuestro Dios. Y el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, la característica de los santos, aparte de la paciencia, es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La misma fe que Jesús tenía. ¿Cuál era la fe de Jesús? La fe de Jesús era que confiaba en su Padre. Decía, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me dice que haga, eso hago. ¿Y cómo nos habla el Padre? El Padre nos habla a través de su palabra. Lo que Él dice, nosotros hacemos. Bienaventurados, felices, dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice, ¿verdad? Sabemos que en el tiempo de angustia van a haber muertos, como decía anteriormente, personas que van a bajar a la tumba, aquellos que en el último momento se conviertan a Jesús, en el tiempo de las plagas, de las trompetas, que son las primeras 7 plagas. En esa época va a haber mucha gente que va a salir de Babilonia y se va a convertir. Desgraciadamente, pues van a ser perseguidos y van a haber muchos mártires. Los únicos que quedan vivos son los 144,000. Pero el Señor dice, dichosos esos, felices aquellos que en ese momento se convierten, porque van a ser guardados, van a quedar seguros delante del Señor. La tierra es cegada, la tercera parte del capítulo. Versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz es símbolo de recoger la cosecha, ¿verdad? Vamos a ver, la tierra es cegada, Mateo capítulo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien, eso es el darle el merecido, por decir así, el galardón a cada uno. Eso es cuando la tierra va a ser cegada. Y ahí mismo en Mateo capítulo 25, versículo 31, veamos lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y ahí, si seguimos leyendo, ¿verdad? Es el juicio de las naciones. Va a poner unos a la derecha y a otros a la izquierda. A unos les dirá, venid bendito de mi Padre, ¿verdad? A heredar el reino preparado para vosotros. Y en cambio a los otros les va a decir, no os conozco, apartados de mí. Y dice que iba a ser el lloro, que iba a ser la lamentación, ¿verdad? El Señor Jesús viene a dar a cada uno conforme a sus obras. Y dice que estaba sentado sobre una nube blanca. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Saben que siempre que vemos la presencia de Dios, vemos una nube. Siempre. Cuando estaba aquí en la tierra, lo envolvían nubes al Señor, porque nadie puede ver su rostro al Padre Celestial, ¿verdad? Nadie puede ver su rostro. Y donde quiera que vemos también a Jesús, también vemos la nube, porque él dijo, Jesús, el Padre y yo una cosa somos, ¿verdad? Así que vemos a Jesús con la hoz en la mano, porque él viene a recibir la cosecha, a recoger la cosecha de los santos y también a terminar con los malos. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Así que cuando él toma la hoz
va a cegar la mies. Van a ver dos cosas, van a ver la mies y van a ver las uvas. La mies representa a los que se salvan y las uvas representan a los que se pierden. Dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. El Señor Jesús viene para hacer juicio sobre las naciones, ¿verdad? Y dice que salió otro ángel del templo que estaba teniendo una hoz aguda. Aquí viene la segunda cosecha. Jesús recoge su mies, pero ahora viene la otra cosecha. Y dice que salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. En Mateo capítulo 25 encontramos varias parábolas, ¿verdad? Está la parábola de las 10 vírgenes, otra vez, dos grupos, 5 fatuas y 5 sabias, ¿verdad? El juicio de las naciones, a donde separan los corderos de los cabritos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Realmente Jesús viene a terminar ya con la historia de pecado de este mundo y a establecer su reino que estaba representado por aquella gran roca que golpeó la estatua allá en el libro de Daniel, ¿verdad? 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Estos son los que se pierden, ¿verdad? Y dice ahí que cuando él hizo eso, dice que cuando fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí se da como imagen el pisar el lagar, ¿verdad? Nosotros sabemos que las uvas se echan en el lagar. Y en el tiempo de antes, pues, hoy ahora se hace con máquinas especiales, pero en el tiempo de antes se pisaban las uvas y hasta que se veía como sangre el jugo de la uva, ¿verdad? Que después se recolectaba para formar el vino. Pero aquí se usa esa misma escena para ver cómo sale la sangre hasta los frenos, dice, de los caballos, o sea que era cantidad de sangre derramada, ¿verdad? En esta sección del juicio de Dios. Y hasta ahí llegamos nosotros terminamos el capítulo 14 y en el capítulo 5 vamos a ver 15 vamos a ver una introducción en la próxima semana cuando van a empezar a derramarse las plagas. Realmente las plagas se empiezan a derramar en el capítulo 16, pero esa transición entre las trompetas y las plagas, porque acuérdense, el último mensaje que se le da al mundo de misericordia es el mensaje de los 3 ángeles. Después vienen las plagas, por eso está ahí incrustado entre las trompetas y las plagas, está el mensaje de los 3 ángeles y en la obra de los 144,000 que han de ser al final del tiempo, porque después que se termina la gracia, se acabó todo, vienen las plagas y Jesús viene a establecer su reino en este mundo. ¿Alguna pregunta? No. No hay preguntas. Muy bien. No. Entonces vamos a orar y el próximo jueves nos volvemos a encontrar para comenzar ya el preámbulo para las plagas finales. Voy a pedirle a Mari, por favor, si podemos terminar con una oración. Sí, oremos. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos permites que podamos estudiarla, aprenderla, Señor, leerla todavía con libertad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige, Señor. Gracias por cada uno de las personas que hemos estado conectadas en esta clase. Señor, bendice a cada uno y que todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, nos despierte, nos ponga alertas y que, Señor, esto comencemos ya directamente a ponerlo en práctica y a compartirlo con otros, porque este es un mensaje que debe de darse a conocer, tal como tú dijiste, Señor, id y predicad y dejar saber a todo mundo para que estemos listos para cuando tú regreses, Señor, porque queremos estar listos para ir contigo al cielo.
Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que hemos estado conectados, a nuestras familias, y permítenos, Señor, que la próxima semana podamos seguir con este estudio. Y entre tanto, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y tu gracia sea con cada uno de nosotros, porque te lo agradecemos y te suplicamos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Pasen buenas noches a todos. Bendiciones a todos.